Bienvenidos, comenzamos el segundo episodio de Escuadrón Cristocéntrico. Y hoy traemos un tema muy importante, ¿cierto? Así es. Sí. Sale David. ¿Cuántas veces hemos escuchado, cierto? Sobre Jesucristo en la cruz. ¿Cuántas veces hemos visto esas películas en el mes de abril, en la Semana Santa? La Pasión de Cristo. Uy, que les gusta ahí a los canales. El blin blin, El el blin blin en la cruz. El blin blin en la cruz, la cadenita esa que tiene Jesucristo en la cruz. Otros ponen, como nosotros, la cruz vacía, ¿cierto? Pero realmente hemos entendido por qué murió Cristo. ¿Por qué en esa fecha de la semana de abril, que es llamada la Semana Santa, ¿cierto? Se celebra y se recuerda también el ministerio de Cristo desde que comenzó a sus 30 años y que finalizó a sus 33 años en la tierra, por cierto, porque él está viviendo, él vive ahí, pero... Y vivía también. Vivía antes de la fundación. Y antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, ¿cierto? Bien, mi hermano Vicente. Muy bien ahí, hermano Vicente. Es necesario hacer esa aclaración, ¿sí? Pero todo esto que nosotros hemos visto y vamos repitiendo año tras año, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo recordamos a Él? El tema de hoy es el plan de salvación. ¡Wow! El plan de salvación que Dios tiene para ti y que Dios tiene también para nosotros. Así que... ¿Y qué mejor que presentarles o presentarnos, Manuel, un plan para poder tener salvación? Amén. Y ese plan viene directamente, no inventado por humanos, no inventado por ciertas iglesias o ciertos líderes o ciertas jerarquías o religiones, no. Este es el plan de Dios que aparece aquí en la toda y suficiente palabra de Dios. Amén. Así que hoy vamos a comenzar a explicar el por qué. Nosotros tenemos buenas noticias para ti. Tenemos muy buenas noticias para tu vida. Pero toda buena noticia tiene que haber también una mala noticia. ¿Cuántas veces cuando se acercaban ahí en el colegio y el profesor te decía, tengo dos noticias? Una buena y una mala. No sé tú, a mí el profesor no me decía eso. Ah, ¿no? Tú eres mal portado, parece. Pero esto era para el curso, no para mí. Yo iba por la mala primero. ¿Por la mala? Sí, siempre escogíamos la mala primero, porque si terminábamos con la mala nos iba a bajar un poco el ánimo. Nos íbamos a bajar. Bueno, queda ahí. Como con una esperanza. Sí, ¿o no? y tenemos que ser realistas. Sí. Hay una mala noticia. Y esta la comenzamos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 26. Y quiero que prestes atención a lo que dice. Oye, y partimos mal. ¿Por qué? En Génesis, el principio. En el principio. Partimos mal. Justamente, sí. No fue a la mitad ni al final. Partimos no mal. fue en la mitad de la historia, no fue en el año cero, no. Sí. Fue en el principio, en el tiempo de la creación de Dios, que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Amén. Él nos hizo así. Y en Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Así, quiero contarte que tú eres criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Él. Pero ¿cuál imagen y cuál semejanza tenemos de Él? Oye, y es increíble como Dios lo hizo sobre todas las especies, el poder que nos dio y todo lo que nos entregó. Y lo arruinamos. Bueno, es un detalle de él también el por qué Dios nos creó creativos y nos creó también con un libre albedrío, ¿cierto? Ese libre albedrío en el cual nosotros podemos tener la capacidad de decidir qué debemos hacer. Como la palabra nos dice que todo te es lícito para poder hacer, pero no todo te conviene, te están advirtiendo, ¿cierto? Sí. Y la verdad es que justamente queríamos llegar ahí. Es un tema del libre albedrío, es un tema también muy, muy importante que podemos tratar. Pero la relación entre Dios y el ser humano es la que se había perdido en el libro de Génesis.
¿Por qué? Porque Dios cuando nos creó de carne, nos dio un alma y también nos dio un espíritu, ¿cierto? Y el espíritu, porque nosotros somos tripartitos también, el espíritu es el que nos da, en el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. El espíritu es el que busca a Dios. Amén. Entonces, en esa relación entre Dios y los hombres se había quebrado. Había una muerte, una separación en esa parte. Y el primer hombre y la primera mujer, cuenta en el libro de Génesis, disfrutaban de la presencia de Dios, y en el huerto del Edén, ¿cierto? ¿Cuántas veces han escuchado esta parte de la historia? En el paraíso, uno de los paraísos, el huerto del Edén. Y nada a ellos les faltaba, ¿ok? Sin embargo, fueron tentados para que desconfiaran y desobedecieran a Dios. Y en esos momentos Dios se paseaba junto a ellos. Es tremendo, Dios se comunicaba con ellos, frente a frente. Mismo. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, porque aún no ingresaba el pecado. Ahora me surge la duda, si estaban en la presencia total con Dios, ¿estaban en la eternidad? ¿Había tiempo? A mí me da a entender como que no estaban dentro del tiempo, estaban en presencia de Dios. No sé qué opinan ustedes. Buena pregunta. Mira, yo creo, existen dos tipos de tiempo, ¿cierto? Uno en el cual se mueve Dios y otro en el cual se mueve la creación. El tiempo llamado Kairos es en el cual se mueve Dios. Ese es como... No había tiempo tal como lo conocemos. En cambio, en la creación, el primer día Dios hizo la luz, el segundo día hizo el tercer día, entonces sí se podría decir que sí había un tiempo desde el principio. Es preciso señalar eso, es importante, ¿sí? Nos sirve a todos, nos construye, ¿cierto? Y cuando todos vemos esa armonía que había entre Dios y el hombre y el hombre y la mujer, ya la mujer creada de la costilla del hombre, ¿cierto? Y podemos ver que aparece la serpiente tentando a Eva. Sí. Aparece la serpiente tentando a Eva, y esto nos explica en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 6, ¿cierto, Paola? Así es. Y dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, los dos desobedecieron a Dios. De hecho, el título de este capítulo 3 del Génesis dice la desobediencia del hombre. Y justamente ahí dice hombre, que podemos englobar también a la mujer y al hombre, pero Dios siempre lo que hizo fue responsabilizar al hombre, porque a él le dijo que debía guardar y proteger el huerto, ¿cierto? Hay una responsabilidad del hombre cuando se trata de proteger. Esta es una enseñanza que nosotros podemos sacar, de proteger a la familia, de proteger en el hogar. Oye, se podría decir que en ese momento se generó el quiebre. En ese justo momento, en ese preciso momento, el pecado entró. Y los ojos, dice la Escritura, que los ojos de ellos fueron abiertos y comenzaron a ver cosas que antes no veían, porque comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. La palabra pecado. Oye, y es increíble cómo eso en el inicio se vuelve a repetir cada día. Constantemente, porque el deseo que tuvo Eva hacia esa fruta, porque era agradable a los ojos, nos pasa todos los días al ser humano. La carne desea todas esas cosas que son agradables para los ojos. Entonces, todos los días nosotros tenemos un quiebre con Dios, se puede decir. No sé qué opinan ustedes. Es por eso que era necesario que hablemos de esto, sobre el plan de salvación. Pero aquí Jesús nos está comentando algo súper importante que hemos señalado y hemos repetido desde el inicio: la palabra pecado, ¿no? Es necesario entender lo que significa el pecado para entender la salvación, yo creo. Así es. No sé si Vicente tiene ahí ese texto a mano, Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Qué nos dice? Dice:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál fue la paga en aquel momento? Muerte. Muerte. ¿Y de qué muerte se refiere? Una pregunta, ¿de qué muerte se refiere la Escritura cuando ellos salen, son echados del huerto del Edén? Oye, pero sí, siguen viviendo claro. físicamente, ¿no? ¿Muerte espiritual? Claro, y eso pasa mucho que las personas que no, Wow. que no creen en Dios, ¿cierto? Se preguntan y dicen que efectivamente la serpiente le dijo la verdad al hombre y dejan de mentiroso a Dios, porque ellos dicen, la serpiente les dijo que no iban a morir y no murieron, Exacto. pero en verdad se refería, como decía Paola, a una muerte espiritual. Esa muerte espiritual que si revisamos la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra muerte en el griego es thanatos. Y esa palabra significa separación. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Hubo una separación del espíritu entre el hombre y el espíritu que Dios le dio. Y eso es lo que a nosotros, como le explicábamos en el inicio, lo que nos hace relacionarnos y poder llegar a Dios, ¿cierto? Pero desde que entró el pecado en el mundo, es que perdimos la comunión con Dios. Es por eso que Dios sale al rescate de nosotros. Y Él profetiza una solución, ¿cierto? Y lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. Le está hablando, en este caso Dios, le está hablando a la serpiente antigua, a la que tentó a Eva. Dice el libro de Génesis capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Está como codificado esto un poco, ¿no? Sí. Lo que quiere decir Dios. ¿Qué quiere hablar Es Dios un aquí? misterio, es un misterio, Es un misterio. pero solamente lo podemos recibir por Revelación Revelación. del Espíritu Santo. Así es. Y acá este versículo es totalmente y sumamente importante poder entenderlo, que aquí es donde comienza el plan de Dios para aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, el enemigo, el acusador, ¿cierto? Y él dice que le va a herir a la simiente de la mujer, que es Cristo, en el calcañar. Y ya sabemos cómo Cristo fue que sufrió y cargó por todos nuestros pecados en la cruz, ¿no? Entonces, Así es. eso es la consecuencia de la desobediencia del hombre. Dios tiene que salir al rescate por nosotros. ¿Y por qué tiene que salir al rescate por nosotros? Porque nosotros mismos, por nuestras propias obras, no éramos capaces de eso. No hay nadie justo en la tierra quien busque a Dios, dice la palabra, Amén. que busque por sí solo al Padre. Jesús nos trae un texto que puede encontrar en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. O sea, todos. No hay Excepción. no hay excepción No de hay personas. nadie que se salve. Lamentable. ¿Sí? Sí. Este pecado que vino desde Adán, ¿cierto? Fue transmitido de generación en generación. Y de hecho, no hay nadie que no haya pecado. O sea, si decimos que no pecamos, estamos dejando a Dios de mentiroso, ¿no? Y en alguna manera, uno puede decir, no, pero si fue una mentirita pequeña. No, Mentira no, es nada. mentira, ¿no? Sí. No, si en verdad yo no adultero. No adultero. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Sí, porque con solo con Pensarlo. la vista desear a la mujer Claro, en ¿cierto? tu corazón. En tu corazón, En tu corazón. ya has adulterado. Sí. En el Antiguo Testamento era consumando el acto. Hoy, en la gracia, aunque algunos podrían decir que la gracia es un poquito más relajada, no, la gracia viene pero más cargada aún, porque ya no se trata solo de consumar el acto, sino de psicológicamente aquí, pensarlo en tu mente, pensar a maquinarlo, ¿no? Así es. Ya has adulterado. Jesús vino a dejar en claro eso, que todos éramos pecadores. Eso es. Por Amén. lo tanto, todos lo necesitamos. Amén. Oye, ahora igual eso de lo que tú deseas en tu corazón o lo que piensas en tu corazón tiene mucha relevancia porque todos los planes o lo que nosotros hacemos parte en el corazón, po. Correcto. Sí. Todo parte, entonces si alguien está en contra de que el pensamiento en el corazón sea un pecado,
es algo que sucede. Tú cuando planeas algo, cuando vas a dar un abrazo, cuando tienes un sentimiento, lo haces realidad con un abrazo, un beso, inclusive cuando hay odio en tu corazón, lo interpretas con un golpe. Claro. Entonces, Primero lo tienes en tu corazón, y luego se manifiesta. se materializa, claro, se manifiesta con la acción, ¿cierto? Y en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, aquí nos traía nuestro joven ahí, Jesús. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Wow. Amén. Ese hombre era Adán. Adán. El primer Adán, ¿cierto? Porque después a Jesucristo más adelante se le nombra como el segundo Adán, ¿sí? El primer Adán falló. El segundo Adán vino a cumplir todo para que nosotros podamos ser salvos. Y ese es el sumo sacerdote Jesucristo. me cabe una duda, una consulta. ¿Por qué el segundo Adán? ¿Es porque estaban libres de mancha los dos? Porque Adán de un principio estaba libre de pecado y de mancha, ya que estaba en comunión completa con Dios. ¿Por eso le dicen que es el segundo Adán o es otro el concepto? Podría ser que Adán fue hijo directo de Dios, al ser creado por Dios, ¿cierto? En el principio. Así como Jesús es hijo directo de Dios. Pero los dos estaban libres de mancha en ese momento. Pero increado, o sea, Jesús no es creado. Claro. Claro, Jesús no es creado, ¿ya? Bueno, antes de la fundación del mundo dice que ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en un ser y se manifiestan en tres personas, ¿cierto? Ellos estaban en una comunión, pero armónica completamente, amándose el uno al otro y completamente de acuerdo. En ninguna manera ellos se contradicen, ¿ok? Entonces, el por qué a Jesucristo se le llama el segundo Adán, porque también él vino a cumplir lo que el primer Adán no podía cumplir, no hizo, donde erró. Y él, claramente, el unigénito de Dios, el Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado, vino a cumplir la ley, no a derogar o a eliminar la ley. Ninguno de nosotros éramos capaces de hacer eso, solamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y como pensábamos en esta y leíamos esta profecía de parte directamente de Dios en el libro de Génesis capítulo 15, esto es profético de la lucha y del resultado entre la simiente de Satanás. ¿Por qué se refiere a la simiente de Satanás? Por los incrédulos, y la simiente de la mujer, que es Cristo. Aquí Dios profetiza una solución para ti, profetiza una solución para nosotros. Amén. Así que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y cuál es la Ahora cuál, viene la buena cuál, noticia, cuál ¿no? sería así? Po? La buena. No nos quedemos solamente con las malas, claro, no queremos bajonearte, que pero fue nosotros pecado. tenemos que entender cuál es la verdad. La verdad te va a hacer libre, ¿cierto? La verdad es Cristo, ¿cierto? Y el enemigo, Satanás, te muestra la casi verdad. En realidad ni siquiera él te muestra la mentira. Él te muestra la casi verdad o lo que aparenta ser la verdad para poder engañarte. Así es como trabaja la serpiente antigua, ¿cierto? Él es astuto, engañoso, dice que incluso se viste hasta como de ángel de luz, ¿no? ¿Cierto? Para poder engañar a las personas. Ahora surge una pregunta crucial. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cuál es el camino para poder volver a tener comunión con Dios? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? ¿Cierto? ¿Y ¿Quién es el cuántos actor? caminos hay ¿Quién es también? el actor principal de todo esto, cierto? Dios, ¿a quién profetizó en el Génesis capítulo 3, verso 15? Los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que hacían en el desierto a lo largo de la historia de David, a lo largo de todos los profetas mayores y menores, ¿de quién hablaban? ¿De quién hablaba Isaías? En ese momento no se conocía el nombre, pero se profetizaba del Mesías. Claro. Del Mesías, y que los judíos esperaban que llegara una persona, no sé, cabalgando en un caballo a hacer guerra en el imperio en el cual ellos estaban siendo perseguidos y pudieran gobernar en la tierra. Pero esa persona, que es la segunda persona de la Trinidad, dijo que su reino no es de este mundo, su reino es de
arriba, el de los cielos, Ahora, ¿cierto? si tú esperas un Dios de guerra, no son características de un Dios, son características de un rey de la tierra. Entonces, en el momento de tú esperar un rey que hace lo mismo que un rey terrenal, ¿se descalifica el tiro como Dios o no? No sé qué opinan Claro, ustedes. Y no lo entendieron, no lo entendieron de esa forma. De hecho, Totalmente. si iban a esperar a un rey, un Dios, algo fuera de este mundo, tenían que esperar a alguien que hiciera cosas o sea, que no fueran del mundo, todo lo contrario del mundo. Y el Mesías, Esa es la el razón verdadero Mesías, por la lo hizo. cual es Jesús el indicado para realizar este trabajo que le encomendó el Padre, ¿cierto? Porque Él Amén. tenía poder sobre el pecado y no el pecado sobre Él. Amén. Así Amén. es, lo confirmo Sí, ahí así es. Jesús. Y Jesucristo vino a este mundo, pero no llegó como un guerrero, como un rey. Él llegó en harapos. Imagínense, creció en un pesebre en donde no tenía dónde recostar su cabeza, donde su madre María y su padre putativo, que era José, tuvieron que encontrar un lugar para que ella pueda parir y tener a Jesús en un lugar humilde. Luego creció como hijo de un carpintero, ¿cierto? Y toda su vida se desarrolló de esa manera humilde. No nació en cuna de oro, como Incluso dicen. su corona Incluso su corona no era de oro. no era de oro, era de espinas. Oye, ojo con eso de lo que estamos hablando, porque yo creo que es la característica más grande que un cristiano tiene que tener, que es la que tuvo Jesucristo, la humildad. Así Amén. es. Amén. Es la humildad. Hablando de la salvación, ese es el fruto más grande que deberíamos tener todos, porque todos somos distintos, pero no podemos decir, es que yo soy esto, no. Si todos vamos a formarlo a imagen de Él, la principal característica que tenemos que ir desarrollando a través del tiempo en nuestra vida terrenal es la humildad. Y Amén. cuesta. La mansedumbre Cuesta. y la humildad. Manso y humilde. Dice Jesús, ¿cierto? Sean como yo, dice, manso y humilde de corazón. Y qué difícil, Y que también ¿no? dice el apóstol Pablo más adelante que nosotros debemos tener esa actitud que también hubo en Cristo Jesús, que Así Él es. estando en forma, que Él mismo siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como Se cosa que despojó. aferrarse, sino que se despojó de todo y se humilló, tomando ¿qué? Una forma de siervo, de servidor Amén. Haciéndose hombre. al Padre, haciéndose hombre. Amén. Uy, Amén. qué tremendo, qué tremendo. Como Sí, Él nos sí. enseña es que cómo debemos hacer. El que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que servir. Amén. Tiene que ser el menor primero, ¿cierto? Así es como dice, así es como funciona el reino de Dios. Y eso me encanta de Jesús, que Él vino a distorsionar nuestra mente, por así decirlo, Sí. a revolucionar Oye, todo nuestro mundo. Oye, ese sí que era rebelde, ¿no? Ese sí que era un revolucionario. Pero en, él en sí un, que era en un buen revolucionario. sentido de la Sí, palabra, no, ¿cierto? Sí. nosotros Es que era- sabemos que es algo más grande, era pero un- para que la gente entienda, la gente que no entiende el tema del espíritu, era un revolucionario, iba en contra de toda la Era un corriente, rebelde, pero en contra de la maldad. en contra de la maldad. En contra de la Amén. maldad. Así es. Así es. Él vino a avergonzar a los sabios, vino a salvar a los avergonzados, a los más menospreciados. A él venía a rescatar. Porque es lo que él quería enseñar, ¿no es cierto? De que todos somos pecadores y que por nosotros Así mismos es. no podemos salvarnos. Y Dios quiso que recuperáramos la relación con Él. Dios quiso que recuperáramos la relación con Él mismo por medio de Jesucristo. Y es por eso que en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, ¿qué nos dice Paola? Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Wow. Jesucristo hombre. Amén. Lo dice la Lo palabra, ¿no? palabra. Amén. ¿No? ¿Lo Así confirmamos? es. Así es. Amén, amén. Confirmo. Confirmo, ¿no? ¿Qué dice el libro de Hechos? El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Salvos, wow. Salvos. De tal manera, Él nos amó, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo. Uy, pero A su único hijo, ¿no? Sí. ¿Quién era? Jesucristo. me surge una duda porque a lo mejor nosotros tenemos el concepto claro y todas estas cosas,
pero hablamos de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Para ti, ¿qué es la salvación? Para ti, ¿qué es la salvación? Para ti. Dios que está salvando de nosotros, porque cuando nosotros llegamos al momento en que, y todos vamos a llegar a ese tiempo en que vamos a morir, el estuche, ¿cierto? La carne va a aparecer. Sí. Esa se queda ahí en el ataúd, o algunos incluso los creman, ¿cierto? Porque del polvo somos. Y al Ya. polvo Oye, volveremos. pero Volveremos, hermano. Bien. Así es. Oye, y si si nos damos cuenta, volvemos al inicio, en el cual teníamos una eternidad. Sí. A ese punto quería ir. Y vamos, entonces, la salvación, ¿qué nos trae, cierto? Una eternidad junto a Dios. Dios. Amén. O sin Dios en el caso de no tenerlo. Es bueno No entenderlo. tener a Cristo en tu vida. Es bueno entenderlo porque si hablamos de la salvación se puede tomar como en un sentido egoísta de que me quiero salvar, pero en realidad es a lo que nosotros fuimos creados, Claro. volver a lo que nosotros, porque para que se entienda ese punto, porque tenemos que entender de que el estuche muere y se puede ver hasta en la ciencia que lo que portamos dentro, que es el espíritu, o se puede poner en la ciencia como la energía. La ciencia, ¿qué dice? La energía no se destruye, no se destruye, se transforma. Y en la parte espiritual nosotros lo podemos ver que es eterna. Lo que llevamos adentro es eterno. Amén. Ahora, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿Cómo lo tomo yo? Para mí, la vida está en comunión con Dios. Fuera de la institución de Dios es solamente sufrimiento. Y no quiero pasar ningún día fuera de esa presencia. Amén. Porque es el mismo infierno. Ahora, no toda la vida vamos a estar en este estuche. Como tú lo has dicho, el estuche se desgasta. Y quiero, cuando este estuche se desgaste, estar eternamente con Dios. Amén. Y por eso Yo quiero creo que una eso es- salvación. Por eso quiero una salvación. Ahora, las personas que no confíe en este camino va a estar destituido de la comunión con Dios. Y yo lo he vivido y no es bueno, no se siente bien, pero para nada. No. Por eso nosotros estábamos explicando con estos textos de que no es que hay varios caminos para poder llegar a Dios, Hay un solo que solo camino. hay un camino. Y Jesucristo dice en Juan capítulo 14, verso 6, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así está hablando directamente Jesucristo. Amén. Amén. Ojo que dice, yo soy, Yo soy como en Éxodo, como se le presentó a Moisés. a Moisés. Y Yo fue soy el su- que soy, le dice, ¿cierto? Primera vez que le dice su nombre y lo declara Jesucristo miles de años después. Y lo declara una y otra vez cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, Yo soy la luz ustedes del son los mundo. pámpanos, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Tremendo cómo Jesucristo se empieza a revelar. Antes que Abraham, yo soy, le dijo a los fariseos, ¿cierto? Amén. Tremendo cómo Él se va revelando y va mostrando de que Él es el camino. Y que realmente estas cosas, estos misterios, nosotros los vamos a comprender cuando comencemos a buscar de Él. Cuando nos dispongamos de nuestro corazón, como hablábamos, debe nacer primeramente de nuestro corazón, como vamos a leer después más adelante en Romanos 10:9, Ahora, que se cree, ¿cierto? surge Se una cree pregunta con el igual. corazón. ¿Por qué hay tanta gente que termina no alcanzando la salvación? ¿Será porque no han puesto como intermediario entre Dios y ella a Jesús? ¿Y han puesto otra cosa? Incluso un pastor, una iglesia, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Así Pero es. verdaderamente es Jesucristo quien ocupa ese lugar. Amén. Amén. Así es. Confirmo eso porque hoy en día, Alguien tiene que actualmente, decir amén a eso. Dios mío, líder, yo siento la gloria de Dios, dice ahí. ¿Ah? Ali David. Yo no sé si tú sientes lo que yo estoy sintiendo. Realmente hablábamos recién de que el mundo está operando de tal manera, y sabemos que no opera en el mundo, ¿cierto? Que quiere sacar a Cristo de la ecuación. Porque el enemigo sabe de que la única manera de ser salvos es por medio de Jesucristo. Y ellos quieren sacarlo de ahí, de la ecuación, quieren sacarlo del centro. Quiere confundir, Y han puesto a otras
a otros personajes como intermediarios a Dios. Y es en circunstancias que la Escritura, no nosotros, dice que el único camino para llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Y así como nos quiere engañar y nos quiere mentir, ¿no? Vive una vida moral, vive una vida tranquila, yo no le he hecho daño a nadie, yo he sido malo, pero no tan malo como aquella persona, y comenzamos a apuntar y como a un poquito a queriendo esconder lo que nosotros hacemos, ¿no? Hablando de eso, para mí, yo siempre lo repito, pero antes de conocer a Cristo, ese ha sido el engaño más grande que yo tuve en toda mi vida, que yo pensaba que era bueno y hacía cosas malas, y con eso yo me conformaba en el estado que estaba, porque decía, Dios más adelante va a hacer un juicio. No creo que, disculpen la expresión, pero a este de al lado, que ha hecho esto, le vaya mejor que a mí, po. Así que me tiro. Pero era la mentira más grande, porque nosotros tenemos que reconocer nuestra naturaleza. Nos engañamos a nosotros mismos. Imagínate pensar, somos buenos y hacemos cosas malas. No. Oye, pero es que eso es lo que pasa entre antes de la salvación y después de la salvación. Antes de la salvación somos hijos de perdición. Y luego de la salvación somos hijos de nuestro Padre, ¿cierto? Sí. Amén. Pero antes éramos hijos de desobediencia y padre de toda mentira, dice Jesucristo, que del principio ha sido mentiroso. Así es. Concuerda todo. Y solamente Se de él concuerda. sale mentira, del enemigo, ¿cierto? Como dice Salvos por Gracia en el libro de Efesios capítulo 2, está hablando muy detalladamente sobre la salvación. Y el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia de Efesios, ¿cierto? De Éfeso. Y le dice, y él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Dice que en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es ahí donde opera ese espíritu, en los hijos de desobediencia, de rebelión, de anarquía. Y continúa en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, como señalaba Vicente, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, tú hoy puedes ser, la contraparte de esto, tú puedes ser un hijo de Dios, no tan solo conformarte con seguir siendo una criatura de Dios, sino un hijo de Dios confesando a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y la Escritura dice aquí claramente que si nosotros seguimos viviendo en otro tiempo conforme a la carne, conforme a quien opera el príncipe de la potestad de los vientos, como hijos de desobediencia, somos por naturaleza. Antes de venir a Cristo éramos hijos de ira. Qué tremendo eso. O sea, nosotros andábamos en rebelión, perdidos y muertos espiritualmente. Pero aquí más adelante dice, pero Dios, aquí hay una salida. Aquí hay una salida, aquí está la gracia. Aquí está el significado de la gracia. Dice, pero Dios es rico en misericordia. Él es grande en misericordia con nosotros. Bueno, en ¿cierto? todo tiempo. Amén. Amén. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Nos dio vida juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia somos salvos. Amén. Por gracia. Y la gracia que es un regalo. Ese es el plan de salvación que Dios tiene para ti, porque tú eres eterno. Tú eres eterno. Y cuando perezca este estuche, cuando fallezcas, tu alma va a partir a algún lugar. Tu alma sigue viviendo. Es ahí el punto en el cual, cuando comienza realmente un nuevo viaje, una nueva vida. Sí. Y eso está en ¿Qué juego. pasaba antes de tener a Cristo, ¿cierto? Que uno sentía temor y decir, no quiero morir. No quiero Claro. morir, quiero seguir viviendo en este mundo. Hoy es tan distinto. Hoy Así yo es. digo, quiero ser salvo. Claro. Quiero ser salvo, quiero vivir en eternidad con Cristo. Pero no quiero vivir en eternidad en el infierno. No, ¿cierto? No, es ese ahora, ya no es mi temor, porque yo ahora soy salva, ¿cierto? Soy salva. Pero yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos tenido ese miedo, pero miedo de que nuestro cuerpo
muera, ¿cierto? De que nuestro cuerpo de que nosotros ya no estemos más, pero en realidad... Realmente igual no podemos decir o mentirnos de que no le tenemos miedo a la muerte. Todos le tienen miedo a la muerte, claramente. Por ejemplo, en una sala de clase, un profesor le preguntaba a todos, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Y decía, no, nadie tenía miedo a nada. Y de repente abren la puerta bruscamente y entra un hombre con una metralleta. Le dice, a ver, ¿quién quiere morir? Y salen todos arrancando. Sí, pero- Entonces, en realidad, eso es pero- cierto, todos pero normalmente y tenemos que naturalmente tener claro- le tienen miedo a la muerte. Tenemos que tener claro que recibimos a Cristo, pero seguimos viviendo en la carne. De hecho, Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese deseo de miedo cuando tú quieres morir es la carne. Es la carne se quiere aferrar a algo porque la carne sabe que no va a la eternidad, po. Ahora, No va a la eternidad, Correcto. entonces se quiere aferrar a lo que ya tiene, po. oye, ahora lo que decía Paola, ¿a quién le sucede lo que ahora actualmente le pasa a Paola? ¿A quién ha recibido la salvación? Sí. Entonces, Hay un sentido de seguridad. claro, De es seguridad. un fruto de alguien que es salvo, es alguien que tiene el Espíritu Santo. Ahora- Pero yo quiero ir más de este de- plan de salvación. pero- quiero llegar a esa parte de cómo puedo llegar a ser salvo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Mira, Uy. dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que si nosotros, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así dice el Señor. O sea, nosotros Amén. tenemos que confesar. Y si mi brother Jesús puede buscarnos ahí, Romanos 10.9, donde también nos habla sobre el proceso o la confesión de fe en la salvación, ¿cierto? Ahora es importante Porque con el creer sobre corazón todo eso. Se Se confiesa cree- para justicia. Amén. O sea, se cree para justicia. Se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Wow. Ah. Mira, amén. Mira ahí. Parte en el creer. Mi brother Jesús lo tiene ahí de memoria, De porque, memoria, sí. porque Ahora- ahí lleva evangelizando harto Ahora, tiempo, ¿no? acá volvemos a un Dios de orden. ¿Qué sucede mucho en la iglesia? Hay muchas Sí. personas que han Confesado, confesado, pero no han creído. pero no han creído en su corazón. Y entonces vemos personas... Y Están entonces vemos convencidos, pero no Convertidos. Y convertidos. entonces vemos personas que dudan de su salvación, Sí. personas que no dan fruto, y es debido a esto. Porque todo, como decíamos anteriormente, todo comienza en el corazón. No sirve Amén. si lo dices de la boca para El afuera. misterio del corazón, ¿no? Sí, Cuando wow. dice Oye. que la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Oye, y- Oye, el domingo pasado Pero si el tú pastor confiesas, Una Oye, prédica de y eso, aunque ¿no? hagamos Eso. un análisis microscópico, Salimos varios como no vamos a Ronaldo. poder Oye, aunque hagamos un análisis microscópico del corazón, no vamos a ver los sentimientos ¿Pero qué tengo microscopio? o los pensamientos sí, del corazón, sí. y eso solamente lo ve Dios. Así es. Por eso uno no tiene que dudar nunca de la justicia de Dios, porque antes de reconocer y creer en Cristo, yo decía, pero ¿por qué unos son salvos y otros no? En realidad, Dios conoce los corazones. claro. Amén. Una persona que está afuera puede obrar de una manera, hablar de una manera, pero solo Dios sabe qué hay en su interior. Y en su interior es la verdad que hay en esa persona. Entonces, ¿cuál es el llamado? Dejemos ya de vivir en engaño, dejemos de engañarnos Sí. y recibamos primeramente en el corazón a nuestro Señor Amén. y luego Así es. confesémoslo. Sí. Y Es importante. Tendremos la certeza y la seguridad de que tenemos la salvación. Amén. Tenemos un abogado para con nosotros. Y cuando hablamos del tema del corazón, dice que el libro de Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros solamente vemos lo de afuera, ¿no? Pero Dios es lo que ve. Dios es el que ve lo de adentro. Y dice la Amén. Escritura, yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solamente Dios es quien escudriña los corazones y puede ver las intenciones y los pensamientos más profundos que tienes en tu corazón. Oye, y por ejemplo, eso lo vemos con David. David fue bien pecador, ¿o no? Sí. Pero era un corazón Sí, agradable a sí, Dios. ¿tú?
Dios, bueno, tengo un corazón agradable a Dios. Amén, amén. ¿Ah? En Eso lo Cristo, sabe Dios. en Cristo. En Eso Cristo. solo lo Gracias sabe que Dios. tenemos esa. Solo lo sabe Dios, hermano. Eso yo solo no- lo Pero dice la escritura que tenía un corazón agradable a Dios, entonces él se arrepentía realmente De todo corazón. de todo, Sí. y él demostró de que todos somos pecadores, Amén. todos somos pecadores. Entonces ahí se ve el reflejo de que en el corazón es donde está lo noble, lo justo, lo injusto, todas las cosas Y verdaderas. que nuestro corazón fue creado no para que nosotros nos dejemos guiar por ese corazón, sino que nuestro corazón sea guiado por Dios. Amén. Él es nuestro manual de vida, Él es a quien nosotros debemos conocer, a quien debemos seguir. Cuando Jesucristo se bautizó en el Jordán, Dios dijo, este es mi Hijo amado, que en Él tengo complacencia. Dice, a Él oíd. Nosotros a Él debemos oír en las buenas noticias que entrega en el Nuevo Testamento. Entonces, este es la verdad del plan de salvación. Este es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Que es Jesucristo. Jesucristo. Amén. El cual vino a este mundo para expiar los pecados. Él expió nuestros pecados, se los llevó lejos en una cruz. Y ese sacrificio expiatorio fue propicio. Cuando nosotros hablamos de expiación, hablamos de forma horizontal. Cristo se llevó nuestros pecados. Amén. Pero este sacrificio fue propicio. O sea, esto quiere decir que fue en forma vertical, fue recibido por Dios. El único sacrificio que fue hecho, eso complació la ira de Dios. No que no hubiera ira de Dios, sino que esa ira de Dios no cayera sobre nosotros y cayó encima de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él, maldito es aquel que muere colgado en un madero. Y Jesucristo murió colgado en un madero. Y Él cargó todos nuestros pecados. Se llevó todas nuestras enfermedades cargándolas en una cruz. Sin Él, merecerlo. sin merecerlo, siendo santo y sin mancha, como aquel macho cabrío en el Antiguo Testamento, Él cargó con nuestros pecados y se los llevó lo más lejos y fue recibido por Dios y fue propicio. Amén. Amén. A Él, entonces, a Él le damos la gloria, le damos la honra. Así es. Amén. Y te invitamos, tú que estás escuchando y has oído esto, que es la verdad, son las buenas noticias, el Evangelio, porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Amén. Pero para todo aquel que cree Así es. y que debe creer en su corazón y confesarlo también con su boca. Porque la fe se habla, ¿cierto? Sí. La fe se proclama, la fe no es muda. Y nosotros tampoco somos fabricantes de fe. Así es. Dios te va a dar ese don de fe, pero debes buscarle de corazón. Dar ese Y la paso. fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Wow. Espero que esta grabación haya sido de mucha bendición para ti. Y esperamos que haya sido esta buena noticia de bendición para tu vida. Y en algún momento en la intimidad con el Padre te puedas arrodillar y confesar a Jesucristo. Amén. Y así nos puedes seguir diciendo, Padre, yo creo en ti. Padre, reconozco que tú enviaste a tu Hijo a este mundo para salvarme, porque por mí mismo no podría hacerlo. Reconozco que Él murió en una cruz, que Él cargó con mis pecados, que Él fue sepultado, pero resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Y que ese Cristo que murió por ti, ahora puede vivir en ti. Y puede ser sellado, y puede ser marcado. Hoy puede ser propiedad de Dios, siendo marcado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Que sea de mucha bendición este capítulo que hemos presentado como el Escuadrón Cristocéntrico. Y así ha finalizado el segundo episodio de Escuadrón Cristocéntrico. Esperamos que te haya gustado y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales como Escuadrón Cristocéntrico en YouTube e Instagram. Que Dios te bendiga grandemente. Bye bye.